Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Las mujeres en el reinado de Fernando VII, de 1814 a 1833. Hola de nuevo y bienvenidas una vez más a Historiarte los sentidos, el podcast que está arrasando precisamente por eso, porque te acercamos la historia de una manera fresca y teatralizada, con el objetivo de aprender, reflexionar y disfrutar con los acontecimientos de nuestro pasado reciente. Así que sin más dilación, continuaremos con el gobierno de Fernando VII, ese rey felón del que hablamos en el capítulo anterior, aunque en esta ocasión el foco lo pondremos en el otro 50% de la población. Si recuerdan bien, fue un monarca amado y deseado, o más bien idealizado, hasta que llegó a España después de su secuestro en Bayona durante la invasión francesa. Fue entonces cuando en el sexenio absolutista se puso a cortar cabezas a diestro y siniestro, sobre todo las de aquellos que habían defendido su trono frente al invasor. Lo de cortar cabezas es un decir, porque en España se estilaba más la horca y morir en el garrote vil. Venga, primera curiosidad del día. Este método de ejecución que nació en la Edad Media duró hasta 1974, cuando su última víctima, un anarquista llamado Salvador Puig Antich, fue condenado por matar a un policía. Sin embargo, no se abolió del todo hasta 1978. A nuestro público más morboso le diremos que este dispositivo usaba una silla con un collar metálico que se ajustaba alrededor del cuello del condenado o condenada. Entonces el verdugo giraba un tornillo o manivela que apretaba el collar, estrangulando a la persona hasta romperle el cuello. Mariana Pineda, de la que hablamos en el capítulo anterior, murió con este método, ya que se decidió en el trienio liberal que esa forma de morir era menos humillante que la horca. Y con este gesto humanitario, Fernando VII puso fin a la liberal más famosa de todas. Bueno, volviendo al tema. Como las etapas de su reinado ya las desgranamos en el capítulo anterior, lo que les vamos a narrar hoy es la vida y la relación del monarca con sus 4 esposas y cómo afectó a las mujeres del gobierno de su graciosa majestad. Una aclaración para nuestro público más joven. Fernando no era musulmán. Lo que pasa es que la mortalidad era muy elevada en aquellos tiempos para las mujeres embarazadas. Sobrevivir a un parto era casi un milagro, porque si no morían durante el proceso, lo hacían debido a las manos llenas de gérmenes de los médicos y parteras que asistían en este caso a las reinas. De ahí que Fernando llegara a tener 4 esposas y de que a los médicos se les conociera con el cariñoso nombre de matasanos. Pero, ¿quiénes fueron las reinas de España y qué papel jugaron? Pues lo primero que vamos a hacer es empezar con las presentaciones. La primera esposa fue María Antonia de Nápoles, de 1802 a 1806. La segunda, Isabel de Braganza, de 1816 al 18. La tercera, la alemana María Josefa Amalia de Sajonia, de 1819 al 28. Y la cuarta, la más rentable de todas, fue María Cristina de Borbón y 2 Sicilias, la única que le dio descendientes. La madre de Isabel II y regente de España durante la minoría de edad de su pequeña. Veámoslas ahora una por una. María Antonia, cuya familia la llamaba cariñosamente Totó, les tiene que sonar de capítulos anteriores, porque fue aquella esposa que fue supuestamente envenenada por su suegra, María Luisa de Parma, con la que, dicho sea de paso, no se llevaba nada bien. Suegra y nuera, todo un clásico, si no, que se lo digan a la reina Leticia.
Bueno, pues Totó, que era prima de Fernando e hija del rey de Nápoles, murió a los 21 años de edad sin que su suegra tuviera algo que ver en ello. Hoy se sabe que la misteriosa enfermedad de Totó o bien fue una tuberculosis o fruto de las complicaciones derivadas de un aborto. Sin embargo, su muerte fue usada por la camarilla fernandina para atacar a la reina María Luisa y a Godoy, a quienes les hicieron responsables del fallecimiento. Si atendemos a las fuentes, los fernandinos hablaban de ella como una inocente y honrosa princesa, mientras que Godoy la describe como una manipuladora, responsable del cambio de comportamiento de Fernando hacia sus padres, junto con el otro sacerdote, Escóiquiz, del que ya les hablamos. Pero rebobinemos un poco antes y hablemos del inicio de esta entrañable relación. Como los matrimonios reales en aquella época no eran por amor, sino concertados, cuando María Antonia vio por primera vez al príncipe de Asturias, ¡vaya!, se llevó un chasco enorme. Para que se hagan una idea, su madre, la reina de Nápoles, recogió las impresiones que le transmitió su hija y las suyas propias en una carta que se conserva y que dice así. Ma buon Dio, es un ser abominable y su figura es espantosa. Feo de cara, grueso de cuerpo, muslos y rodillas redondos, con una vocecilla fina que da miedo, carente de instrucción, lelo, dado continuamente a una desagradable risilla y un pelmazo que no sale de la habitación de su esposa, pero sin ni siquiera conseguirse un marido físico. Un pánfilo completo, un estúpido desagradable y pasivo, sin carácter, tonto, sin afición por la caza o la pesca. Que su suegra hablara mal de él no era una novedad, aunque por otro lado se sabe que lo que le pasaba al pobre de Fernando era que tenía una macrogenitosomía, es decir, un pene delgado y muy largo, y que sufrió de impotencia sexual en los primeros meses de este matrimonio. Lo más seguro es que aún no hubiese alcanzado la madurez sexual y por eso no acababa de consumar el matrimonio. El caso es que Totó, su esposa, también dejó evidencia de la nula relación marital que tenía con su marido. Lo sabemos porque se conserva parte de su correspondencia en la que cuenta cosas a su madre como... Después de 8 días durmiendo juntos, aún no es marido de su mujer. Debe ser muy fuerte, cuando a los 18 años no se siente nada, y a fuerza de orden y de persuasión se hacen pruebas inútiles sin resultado, sin consecuencia. No hay placer ni efecto. Aún no es marido y no parece tener ni el deseo ni la facultad. Pero no se preocupen, porque el desasosiego de la reina terminó el 29 de septiembre de 1802, cuando por fin dijo a su confidente: Fernando ya es mi esposo. Teniendo en cuenta que murió tan joven, apenas se le dio tiempo a hacer cosas o aportaciones que trascendieran en España. Pero se sabe que tuvo cierta participación en el patrocinio de obras artísticas y religiosas, ya que, al proceder de una familia muy devota y educada en los valores católicos, este tipo de cuestiones eran prioritarias. Se dice que Fernando le cogió gran cariño y sufrió su pérdida, quedando profundamente afectado. Suponemos que esto fue antes de que se echara a perder, porque Fernando no fue especialmente pródigo en afectos, tanto dentro como fuera de su familia. En cualquier caso, y como bien decía el refrán, a reina muerta, reina puesta. Así que la hermana de Fernando, Carlota, empezó a hacer de Celestina de su hermano, con la intención de encajarle a alguna de sus hijas. De este modo llegó a convertirse en reina de España Isabel de Braganza, sobrina de Fernando e hija de Carlota y Juan VI, los reyes de Portugal. La unión fue un éxito, pero el pueblo no pensó lo mismo. Los estereotipos del heteropatriarcado y los prejuicios para con los vecinos estaban muy arraigados, de modo que todo se resumió en una coplilla que circulaba por Madrid y que decía: «Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa». Igualmente, Fernando consideraba que no estaba tan mal, como lo refleja el siguiente documento que les vamos a mostrar. Una carta que el rey escribió a su hermana tras el casamiento, que decía así:
Querida Carlota mía, hermana mía de mi corazón, seguramente dirás que te he olvidado, pues hace un horror de tiempo que no te escribo. Pero no creas que ha sido por falta de cariño, sino porque he tenido mucho que hacer, por cual siempre he encargado a tu hija y mi querida esposa María Isabel que te enviara recados de mi parte, como ha hecho. Cree, hermana mía, que cada día estoy más contento de haberme casado con tu hija, pues es un ángel, hace todo lo que yo quiero, no es voluntariosa y no tengo que reprenderla en la mínima cosa, pues es de un genio muy obediente y no desea más que darme gusto en todo. En una palabra, somos muy felices. Cada día nos queremos más y parece que estemos hechos el uno para el otro. Ya está embarazada, de modo que para principios de julio espero ser padre. ¡Cuántas gracias te debo dar por haberme proporcionado tan buena compañera! Es imposible que haya en el mundo mujer igual, ni más dócil. Estas letras reflejan muy bien cuál era el prototipo de mujer ideal, incluso para una reina. Su papel era el de ser un útero obediente que no rechistara ni mostrara deseo, iniciativa o queja alguna, y engendrara cual coneja toda la prole que le fuera posible. Pero Isabel era lista, sensible y estaba realmente preocupada por sus tareas de gobierno. Por eso se hace más significativo que, a pesar de que solo reinara durante 2 años, acometiera 2 obras para las que hoy día hay una inmensa gratitud desprovista, como suele pasar, de reconocimiento a nivel institucional. ¿Otra mujer invisibilizada? ¿Será posible? Pues bien, la primera cosa que hizo fue favorecer el ingreso de las primeras alumnas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pensionadas por ella misma, el germen sin duda de la discriminación positiva. Y la segunda y más importante es que hizo posible la creación del Museo del Prado. Un proyecto que se había concebido anteriormente, aunque fue ella quien dio el impulso definitivo para su apertura. La reina era conocida por su interés por las artes y la cultura, lo que influyó en la decisión de transformar el edificio del Real Gabinete de Historia Natural en un museo destinado a albergar y exponer las colecciones reales de pintura y escultura. Así que nos podemos imaginar sus diálogos internos con respecto al tema. Preciso más luz aqui, por favor. Ai, quanto polvo hay aqui. Meu Deus. Dom Francisco de Goya tiene razón. Se me parte el corazón cada vez que veo apiladas en algunas salas del Escorial estas nuestras grandes joyas de la pintura. Ay, sufro ver cómo se deteriora tanta belleza, tanta historia contenida en estas telas. Don Benito, por favor, tenga usted la amabilidad de mostrarme silencio. Ay, qué maravilla. Es cierto que había que ponerlas a salvo de los franceses y por eso fueron dejadas ahí con urgencia y sin mimo. Pero ya no es excusa. Está decidido. Remodelaré el palacete y lo transformaré en el Museo del Prado. Y eso hizo. Crear un espacio dedicado a las artes coincidía además con la corriente europea de consolidar los museos nacionales como símbolo de prestigio y cultura. Isabel compartía la visión de destacar el patrimonio artístico español, revalorizar la identidad cultural del país a través de la pintura y de hacerlo accesible al público. Así que la mitad del capital para su inauguración la puso Fernando y la otra mitad salió de su bolsillo. Sin embargo, y aunque no se lo crean, solo aparece él como su fundador, porque a ella la borraron de la historia. Nieves con Costrina, en su libro La historia en apuros, defiende que fue la reina quien estuvo detrás de la creación del museo y que no fue una figura pasiva como describen las fuentes, sino una mujer activa y preocupada por sus labores de gobierno. Como homenaje a su fundadora, hay un lienzo realizado por el pintor Bernardo López Piquer tras su muerte. En él se mezcla realidad y propaganda con la intención de consolidar su legado cultural. En cualquier caso, fue una estratagema del rey para lavar su cargo de conciencia tras su muerte.
Pero, ¿en qué circunstancias murió Isabel de Braganza? Para entenderlo mejor y atendiendo a las fuentes, hemos recreado la escena. Isabelita, amada esposa mía, también contigo me decepcioné. Primero dando a luz a una infanta que moría a los días. Y después tú también desapareciste en el parto de mi segundo hijo. Y eso que di instrucciones precisas al médico, de que si la cosa se ponía fea, que salvara la vida del príncipe heredero, costara lo que costara. ¿Cuántos problemas nos habríamos ahorrado si el niño hubiera sobrevivido? Pero nuestro Señor Jesucristo se lo llevó. ¿Qué le vamos a hacer? Destino cruel. Según las crónicas, Fernando no le tenía mucha estima a Isabel, aunque la elogiara en público como mandaba el protocolo. Lo que sí sintió fue la pérdida de su heredero. El caso es que su muerte y la de sus padres poco después no daba buena imagen de cara a los súbditos, así que aprovechó los tristes acontecimientos para lavar su imagen de mal hijo y esposo sin escrúpulos. En consecuencia, organizó unos funerales de Estado por todo lo alto para homenajear a los 3 fallecidos. De ahí lo del cuadro propagandístico antes mencionado. El caso es que el oficio de reina consorte no debía ser fácil. María Victoria López Cordón lo refleja en un artículo llamado Reinas Madres, Reinas Hijas, Educación, Política y Correspondencia en las Cortes dieciochescas, en donde se analiza precisamente cómo eran educadas las princesas de mano de sus madres, para que el día de mañana pudieran asumir tareas de gobierno sin apenas dar muestra de detentar poder alguno. Así lo expresó. ¿Princesas depositarias de la praxis de un oficio que se transmitía de madres a hijas? ¿Mujeres sujetas a rígidas reglas, obedientes a sus maridos, pero también convencidas de su valía? Es difícil generalizar y también entender el sentido de unas conductas siempre contrariadas, dirigidas a observar, oír y pulsar opiniones, pero evitando comprometerse con ninguna de ellas. Debían saber mandar sin ofender, mediar con discreción y permitir o incluso fomentar ciertas intrigas cortesanas, pero manteniéndose siempre al margen. Esa era la lección recibida a través de las cartas maternas, que eran el puntual recordatorio de las obligaciones respecto a su familia de origen. Un intento realista de convertirlas no tanto en consortes ejemplares como en reinas conscientes de sus responsabilidades, capaces de ayudar y suplir a sus regios esposos en la dura tarea de gobernar. El caso es que Fernando otra vez estaba soltero, y como guardar el luto era perder el tiempo, unos meses después llegó su tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia, una princesa alemana con la que tuvo una relación más estable. No obstante, aunque el matrimonio fue largo, 9 años, María Josefa Amalia también murió en 1828 sin dejar descendencia. Huérfana de madre desde los 3 meses, se había criado en un convento junto al Elba. Tenía una sólida formación religiosa y cultural, pero no estaba preparada para las relaciones íntimas matrimoniales. Por eso la pobre lo pasó fatal. Tal es así que en la noche de bodas, cuando vio a su marido completamente desnudo, salió de la habitación despavorida y horrorizada. De hecho, se negó a mantener relaciones sexuales con Fernando VII porque para ella aquello debía de ser pecado. Solo accedió a mantenerlas cuando el Papa Pío VII le escribió una carta en la que le informaba que las relaciones íntimas entre los esposos no eran contrarias a la moral católica, siempre y cuando se orientaran a la procreación. Después de investigar su vida, nos podemos imaginar qué pasaría por su cabeza durante sus continuas oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Gegrüßet tú eres seist du, entre todas las Maria, mujeres. voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Oh, mi Dios nuestro Señor. A veces me pregunto si acaso tengo algo en común con mi augusto esposo. Yo soy, ya lo sabéis, una mujer recogida, amiga de la soledad y el rezo, y no de las pompas y ruidos de palacio que tanto le agradan a su majestad. La misa, la oración y el silencio me son más gratos que los bailes y los banquetes. Apenas pruebo bocado en esas celebraciones tan suntuosas. ¿Es verdaderamente necesario tanto exceso? En mis aposentos tan parecidos a una celda piadosa encuentro la paz que no hallo en esos salones brillantes. Yo no necesito más, no necesito nada, salvo las flores. Ellas sí me hablan de alegría, de belleza pura, sin ostentación. Son mi única alegría. Ay, pero mi alma está afligida. Si pudiera pedirle algo al Altísimo, sería salud. Porque si bien me esfuerzo por aceptar con humildad la voluntad divina, la enfermedad se ha convertido en una decidida compañera de vida. Me siento tan frágil. Si así lo ha querido nuestro Señor, así lo recibo. No hay mayor prueba de fe que la resignación y la abnegación. Acostumbrada a las continuas infidelidades de su marido, lo cual no significa que no sufriera por ello, finalmente acabaría muriendo con 47 años sin haber tenido hijos. De nuevo el luto llamó a la puerta de Fernando, pero como vino, se fue. Entonces llegó ella, su sobrina, el cuarto florero, aunque solo en apariencia, María Cristina de Borbón y dos Sicilias. Una niña que había nacido días después de la muerte de su primera esposa y que triunfó como ninguna, ya que con ella llegó la descendencia. Este matrimonio fue clave, puesto que de esta unión nació Isabel II, quien sería la futura reina de España, y poco después su otra hija, Luisa Fernanda. Sin embargo, a Fernando VII la alegría de la paternidad recién estrenada le duró poco, porque murió en 1833. Entonces la pobre viuda tuvo que apechugar y a María Cristina no le quedó más remedio que asumir con gusto la regencia durante la minoría de edad de la niña. De la ley sálica, la pragmática sanción y las consecuentes guerras carlistas les vamos a hablar en profundidad en los siguientes capítulos, así que de momento no ahondaremos más en esta cuestión. Lo que sí explicaremos es que para defender los intereses de su hija en la sucesión al trono, ella también fue felona y no dudó en recibir los apoyos de los liberales, aunque personalmente se identificara con el pensamiento absolutista. Es por ello y por tantas otras cosas que María Cristina tampoco tuvo buena prensa, ni viva ni muerta, ya que se la consideraba, además, una de las precursoras y símbolo máximo de la corrupción de los Borbones. Se lo explicamos. Aprovechando su estatus y posición política en el Estado español, cobró suculentas comisiones por una infinidad de operaciones económicas, como la construcción de ferrocarriles o el comercio de esclavos, entre otras. Además, arrasó con todo lo que pudo en palacio sin ningún miramiento, con el único objetivo, según ella, de mantener a toda su prole. Hablamos de prole porque María Cristina, siguiendo la costumbre, tampoco guardó el luto, y unos meses después de la muerte de Fernando, se casó a escondidas con un plebeyo también llamado Fernando, con el que tuvo 8 hijos más. Todo un escándalo sin consecuencias cuando se gobierna. De la regente hablaremos en el capítulo dedicado al reinado de Isabel II, pero para no dejarles a medias, les contaremos ahora la parte de su vida que sin duda es más relevante para la historia de España y que tuvo lugar durante el bienio progresista, cuando su hija ya era mayor de edad. ¿De qué les queremos hablar ahora? Muy bien, de su particular querencia a ser amiga de lo ajeno y de las críticas que recibió por ello. Como prueba usaremos la famosa frase «un fermento de corrupción»,
acuñada en su honor y que proviene del juicio político y las críticas que recibió durante las Cortes Constituyentes de 1854 a 1856, donde se cuestionó la mala gestión de los bienes nacionales y su papel en la política española tras la muerte de Fernando VII. La regencia de María Cristina fue un periodo marcado por intrigas políticas, corrupción y la búsqueda para mantener el poder a través de alianzas con sectores liberales moderados. El caso es que en 1840, debido a su creciente impopularidad y presiones políticas, abdicó y se exilió en Francia. Sin embargo, continuó influyendo en la política española desde el exilio hasta su retorno en 1844, cuando Narváez consolidó su poder. Entonces la reina pudo seguir haciendo de forma elegante lo que había hecho hasta el momento, es decir, saltarse el séptimo mandamiento. Para quien haya olvidado los 10 mandamientos, el número 7 es el que decía «no robarás». Pero todo cambió entre 1854 y 1856, cuando las Cortes Constituyentes progresistas impulsaron investigaciones sobre los actos de corrupción cometidos durante su regencia, especialmente relacionados con la venta de bienes desamortizados, los negocios con políticos cercanos y la gestión del patrimonio real. No nos cuesta ponernos en su piel e imaginarnos la indignada cuando se le pidieron cuentas sobre sus actos. Oh Dio, mi accusan a mí, la reina di Spagna, di usare la desamortización de Mendizábal per enriquecerme personalmente. Alegan que las propiedades son stato venduto en la subasta a mis allegados íntimos a precios irrisorios. Dicono che accumulé una immensa fortuna, que tejí redes de corrupción influyendo el uso de fondos públicos para intereses privados, y que ho favorito a empresarios extranjeros y especuladores con los que obtuve concesiones lucrativas a cambio de favores económicos. ¡Qué modo infantil, tan pueril y simple de verlo todo! ¿Cómo se atreven a criticarme cuando la amistad y la lealtad entre los nuestros nos define como clase? Vi ricordo que io sono la reina, y como tal he sido designada por Dio para gobernar aunque el pueblo lo haya olvidado. Es mio privilegio utilizar las arcas del Estado perché le reyes siamo el Estado, y por tanto es legítimo disponer de lo que considero el mío patrimonio a mi antojo. Mis antepasados también lo hicieron. ¿Dónde está el problema? Además, tengo tanti hijos, pobrecito. ¿Qué futuro les voy a dejar? ¿Cuál madre no habría fatto lo mismo por sus hijos? Por mucho que ella se defendiera, su conducta era injustificable, y sus contemporáneos lo vieron así. Este tipo de prácticas deslegitimaron a la monarquía y aumentaron la tensión entre las facciones políticas, porque las manos de María Cristina eran muy largas y, a pesar de su retiro oficial de la política, fue acusada de intervenir constantemente en los asuntos de Estado, especialmente a través de sus protegidos en los gobiernos conservadores. A ello hay que añadir su matrimonio secreto y morganático con el guardia de corps Fernando Muñoz, con quien tuvo varios hijos, como hemos señalado antes. Los opositores políticos usaron su vida personal como un ejemplo de su supuesta falta de moral y capacidad para ejercer el poder. En consecuencia, las acusaciones contra ella se utilizaron para atacar el régimen de Isabel II, quien ya se enfrentaba a una monarquía debilitada por las divisiones entre liberales y conservadores. El discurso anticorrupción fue la bandera de los sectores más radicales, quienes buscaban reformar el sistema político español. María Cristina, por tanto, se convirtió en el chivo expiatorio, más que merecido, de un régimen percibido como ineficiente y corrupto. Sin embargo, aunque las Cortes Constituyentes no llevaron a cabo un juicio formal con condena, las investigaciones y los discursos dañaron permanentemente su reputación. Al final, su influencia política se desvaneció tras este periodo y, aunque no fue expulsada de España, acabó viviendo en el exilio, convirtiéndose en el símbolo de los excesos y la corrupción asociados al absolutismo borbónico y al régimen isabelino.
En resumen, tanto en el pasado como en el presente, gracias a su condición de reina, no pagó por sus actos. Por otro lado, diremos en su favor que no fue la única responsable de los problemas estructurales de la España del siglo XIX. Sus últimos días los dedicó a hacer de Celestina de sus nietos Alfonso y María de las Mercedes, que a su vez eran primos hermanos, y a los que casó entre sí, porque ya se sabe, mejor que todo quedara en familia. Es curioso cómo esta unión se vendió hasta la saciedad como el culmen del pasteleo del amor romántico entre monarcas, sin desmerecer al otro falso idilio protagonizado por la emperatriz Sisi. ¿Quién no recuerda esas tardes de sábado viendo a Paquita Rico y a Vicente Parra mientras sonaba la pegadiza cancioncilla de tintes cursiloides? ¿Dónde vas, Alfonso XII? Nada más alejado de la realidad. A las infidelidades de él y el desconsuelo de ella nos remitimos. Bueno, dejemos descansar en paz a las esposas de Fernando y hablemos ahora de otro tipo de mujeres, porque, como se pueden imaginar, había de muchas clases e intereses contrapuestos. Si empezamos con las reinas fue porque ellas eran la cara visible del poder, pero ahora nos imbuiremos en otros universos femeninos no menos importantes. ¿Están ustedes preparados? Nos alegra saber que sí. Recordemos que el reinado del rey deseado empezó de alguna manera con la invasión francesa, donde quedó sobradamente documentada la participación activa de las mujeres en el conflicto. No solo batallando en primera línea como la asturiana Antonia Gutiérrez, que destacó por su valentía en el manejo de la artillería para defender Gijón de las tropas francesas. Junto a otras mujeres, ayudó a cargar y disparar los cañones cuando muchos hombres habían muerto o huido. En cambio, otras hicieron la vida imposible a los invasores hostigando, como cuando, por ejemplo, echaban aceite y agua hirviendo por los balcones al paso de las tropas, o cuidando enfermos, haciendo de espías, o ayudando a las tropas durante los combates, como fue el caso de María Bellido, que en la batalla de Bailén obtuvo un reconocimiento público por dar agua a los soldados en el campo de batalla, arriesgando su propia vida para hacerlo. Así que, como de estas heroínas ya hablamos, las primeras en las que nos centraremos serán sus némesis, las afrancesadas. Como se pueden imaginar, estas estaban malditas, de modo que o bien vivieron el ostracismo, la cárcel y el rechazo por su colaboracionismo, o bien marcharon a Francia para no sufrir el escarnio público por su apoyo a Napoleón. Quizá la más conocida fue la condesa de Montijo, que huyó a Francia tras la confiscación de sus bienes y sin pasar por la cárcel. Pero como tampoco daba puntadas sin hilo, finalmente la jugada le salió bien y casó a su hija, María Eugenia de Montijo, con el sobrino de Napoleón, convirtiéndose así en emperatriz de los franceses. En cualquier caso, la vida de las afrancesadas tras la guerra no fue fácil, como tampoco lo fue la de las mujeres liberales. Estas señoras, al calor de las ideas liberales, también intentaron cambiar la historia de España y de las mujeres, dicho sea de paso. Por ejemplo, le debemos a la escritora Josefa Amari Borbón, nuestra ilustrada más famosa, el hecho de que en la Constitución de Cádiz se recogiera el derecho a la educación primaria de las niñas. Y como ya saben que en este podcast tenemos debilidad por la escuela, en este punto nos vamos a detener. La Constitución de 1812, en su artículo 366, trató el tema de la instrucción pública. En él se decía que en todos los pueblos de España se crearían escuelas primarias donde los niños aprenderían a leer, escribir y contar, además de recibir una educación religiosa. Pero claro, como es costumbre usar el genérico masculino, las mujeres entendieron, o por lo menos Josefa Amar así lo hizo, que ellas estaban incluidas. Y, sorpresa, no lo estaban. Ante la ambigüedad, se le encargó al escritor Manuel Quintana que profundizara sobre el tema y que hiciera las aclaraciones pertinentes en un informe que luego se entregaría a las Cortes. Así que Quintana, con respecto a la educación de los hombres, se despachó a gusto. Esta debía ser profunda, además de pública. Pero con las mujeres, y eso, algunas nociones en el ámbito privado y doméstico. Nada de ir a la escuela. Menos mal que Quintana no decidía, solo sugería.
De modo que finalmente las Cortes, en el título 12 de la Constitución, aprobaron que las féminas también podrían ir a escuelas públicas en las que se les enseñaría a leer y a escribir, y a las adultas las labores propias de su sexo. Un pequeño gran paso. Sin embargo, aquel gesto, para los fernandinos que asistieron a las Cortes y para otros supuestos liberales, era una apuesta muy arriesgada, ya que consideraban que, citamos palabras textuales, primero se les enseñaría a coger el lápiz y luego querrían votar. ¡Dios nos libre! Y eso que no debemos olvidar que en este periodo de la historia el sufragio ni siquiera era un debate entre las mujeres. Dar voz al oprimido siempre le salía caro al opresor. Fue por ello que también fue objeto de debate otro grupo de marginados, la población esclava. De ahí que el diputado liberal Diego Muñoz Torrero creara polémica al insistir que si al final se les concedían derechos a los esclavos de las colonias, por extensión, también habría que dárselo a ellas. Y bueno, eso ya era demasiado. De hacerlo significaría que, al igual que los hombres, tendrían derechos políticos, civiles y que podrían ser admitidas tanto en las juntas electorales como en las Cortes. Imagínense, esclavos y mujeres con derechos. ¿Tan loca estaba la sociedad? ¿Tan modernos se habían vuelto? La broma empezaba a ser pesada, así que este debate se cerró de un plumazo, ni unos ni otras. En cualquier caso, las pretensiones de las mujeres liberales estaban todavía en pañales y el voto era una conquista impensable. No obstante, en lo que sí ponían todas sus fuerzas eran sus objetivos vitales, la educación y la ciudadanía. Para las féminas, ser ciudadanas, tal y como le explica la liberal Carmen Silva desde su periódico El Robespierre español, era pertenecer a la comunidad, ser parte de la nación, con derecho y obligaciones, aunque algunos de ellos estuviesen vetados. Y para ello, obviamente, debían recibir educación. De modo que a la sesión inaugural de las Cortes de Cádiz, el 24 de septiembre de 1810, asistieron mujeres distinguidas y sin distinción, ocupando sitios en las galerías destinadas al público. Así consta en los diarios de sesiones. Pero 2 meses después se aprobó su exclusión total y su asistencia a las Cortes. Esta misma cuestión se debatió en el trienio liberal. La diferencia es que hubo una votación para permitir su asistencia y esta estuvo muy reñida. Tampoco ganaron, pero el hecho de que hubiera votación significa que las señoras del liberalismo seguían luchando por sus derechos y tenían cada vez más apoyos. En cualquier caso, estas mujeres serían perseguidas, al igual que sus maridos y familiares, con la restauración absolutista que impuso Fernando VII. Muchas marcharon al exilio acompañando a sus esposos. Otras se quedaron en España asistiendo a los encarcelados, como luego recordaría uno de ellos, el que luego sería presidente de gobierno con Isabel II, José María Calatrava, el cual elogiaba a mujeres como Carmen Sardi por la ayuda prestada durante su encarcelamiento. Por cierto, Carmen Sardi es un personajazo que bien se merecería un capítulo ella sola. Lo que sí es innegable es que la llegada del trienio liberal fue un impulso para todas aquellas mujeres que usaron los periódicos, las sociedades patrióticas, los folletos y los pasquines para expandir su pensamiento, aunque para ello tuvieran que usar seudónimo masculino. Obviamente la mayoría de los hombres, incluidos los liberales, no apoyaban la liberación de sus compañeras, y eran constantes los artículos en prensa donde se insistía en que su papel estaba en la casa, en el ámbito privado. Ocupar esferas públicas y querer los mismos derechos que los hombres se seguía considerando una aberración para gran parte de la sociedad, pero el haberles dado la posibilidad de aprender a leer y escribir abrió una caja de Pandora que nunca más se pudo cerrar. Hay incluso un texto muy curioso, cuya autoría se desconoce porque está firmado con iniciales, donde se defiende que la mujer estaba perfectamente capacitada para la medicina, el derecho, la economía o cualquier cosa que no implicara una exagerada fuerza física. Incluso insistía en que podía desempeñar oficios mecánicos como los de cordonero, confitero, cocinero, alpargatero, etc. De ocupar puestos públicos y estar en la esfera política no hablaba. Habría sido demasiado arriesgado, pero ahí estaba la defensa de la capacitación para el trabajo, y eso era todo un logro.
Ojito, porque la independencia económica en el pasado y el presente seguía siendo la llave de la libertad, y ellas lo sabían. Por otro lado, también hubo muchas publicaciones femeninas, como por ejemplo el Periódico de las Damas, en los que además de los clásicos artículos de belleza, también había algunos dedicados a biografías de mujeres importantes, como Juana de Arco. Otros sobre la importancia de la educación y, lo que es más interesante, sobre política. Pero, ¿por qué era necesario instruir a las féminas en la política? Para entender mejor esta idea, hemos recreado la típica escena cotidiana en una familia adinerada en donde se defiende este tipo de formación. Hijas mías, acercaros un momento que voy a hablar de algo muy importante. No debéis olvidar jamás que pertenecéis a lo más distinguido de la burguesía y como tales debéis comportaros con dignidad y el decoro que exige nuestra posición. Al igual que las damas de la nobleza, vosotras seréis, el día de mañana, las señoras de vuestras casas y tomaréis parte en tertulias y reuniones sociales. Sería una deshonra que no supierais leer ni escribir con cierta soltura. Una completa ignorancia es intolerable. Ahora bien, tampoco es cuestión de excederse. Una dama demasiado instruida resulta, ¿cómo decirlo?, un poco femenina. Y eso, hijas mías, no favorece en nada vuestra imagen ni vuestras posibilidades de buen matrimonio. A ver, si en alguna ocasión deseáis manifestar una opinión, con discreción, por supuesto, hacedlo como corresponde a una señora bien educada. Decid, mi esposo opina que, o se comenta entre las familias más respetables que... En fin, ya sabéis, hijas mías, inteligencia sí, pero envuelta en delicadeza. ¿Entendido? Lo que está claro es que con el trienio liberal, las mujeres alcanzaron grandes cotas de notoriedad y poder. Prueba de ello es que ante la llegada del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, la Santa Alianza había mandado a Fernando VII para recuperar su poder. De nuevo se lanzaron a la calle y hubo mujeres que hicieron frente a la nueva invasión francesa. En este caso destacamos los casos de la Sociedad de Milicianas o las Lanceras de Barcelona. Incluso hay un grabado del ejército francés a su paso por Logroño donde aparece una mujer con un sable en la mano y en la otra una pistola humeante. Es más, así de contundentes fueron las señoras de Logroño antes de que el rey llamara a la Santa Alianza: Constitución o sepultarse en la ruina de la patria. El mensaje estaba claro, al menos para ellas: ni un paso atrás. Por desgracia, el trienio cayó y Fernando concedió, así consta en las fuentes, libre y espontáneamente el perdón para todos. Salvo para Riego y sus secuaces, claro, a esos había que matarlos. A pesar de la tragedia, no todo estaba perdido, porque el rey se dio cuenta de algo muy importante que había ocurrido en estos 3 años. Los liberales tenían más apoyos de lo que pensaba y, sobre todo, que las mujeres habían jugado un papel determinante en la lucha contra el absolutismo. Un ejemplo de este fervor que había despertado el liberalismo fue cuando se mandó arrancar en Cádiz la lápida de la Constitución. Hubo que recurrir a albañiles de otras ciudades porque ningún gaditano quiso prestarse a semejante humillación. Así comenzó entonces la última etapa del gobierno de Fernando VII, la llamada década ominosa. Y la verdad es que no empezó con buen pie. ¿Por qué? Pues porque el rey tenía un dilema, además de muchos frentes abiertos. Les recreamos la escena. Doy gracias al Altísimo, en su infinita misericordia, por haber librado a mi familia y a mí de aquel infierno. ¡Cuántos peligros! ¡Cuántas traiciones! Y sin embargo, aquí estamos, vivos. Pero ahora, ¿qué decisión he de tomar? ¿Debo conceder el indulto
como me ruega la Santa Alianza con sus consejos de piedad y compasión? ¿O debo dar rienda suelta a la justa ira que arde en mi pecho? ¡Oh! ¡Malditos sean esos liberales endemoniados! ¡Que perezcan todos! Si por mí fuera, haría de su castigo una lección grabada a fuego en la historia. Pero ¡ay! ¡Mi hermano! Siempre al acecho. Me llama débil. Dice que vacilo, que no soy digno del trono. Uf, sabe Dios que el pulso no me tiembla. Pero si desobedezco a los monarcas que me protegen, si ignoro las súplicas de la Santa Alianza, temo que me retiren su apoyo bendito. ¡Qué dilema, Dios mío! ¿Qué he de hacer? Ya está. Dios ha hablado. Dios lo ha querido. Que mi cólera caiga sobre ellos. Todos. Uno por uno. Dicho y hecho, Fernando recurrió una vez más a la represión y la venganza. Así lo narró un nuncio del Vaticano que informaba sobre lo que pasaba en España durante la década ominosa. Asesinatos, confiscaciones, encarcelamientos, procesamientos, represiones y un sinfín de destierros, sobre todo para las mujeres. En cualquier caso y generalmente, ante un mismo delito, las penas fueron inferiores para ellas, debido a la concepción de la época que las tildaba de sexo débil. Aunque no olvidemos que algunas fueron ejecutadas públicamente, como fue el caso de la granadina Mariana Pineda, de la que ya hablamos en el capítulo anterior. Por otro lado, y como señoras había de muchos tipos, las absolutistas también jugaron un papel muy importante como perseguidoras e instigadoras de la violencia para con las familias y mujeres liberales, a los que llamaban negros frente a los blancos, que eran los fernandinos. Es más, que las mujeres vistieran con colores o adornos verdes o morados ya era motivo de escarnio. Como ejemplo citamos un escrito que 52 señoras de Burgos enviaron al rey, pidiendo castigo sin exceptuar a las de nuestro sexo para las liberales. Pero ni siquiera estas absolutistas estaban unificadas. Recordemos que algunas pertenecían a la aristocracia, otras a la clase media, aunque la base social de los fernandinos, tanto en hombres como en mujeres, fueron los campesinos. De hecho, en el norte de España y al calor de las guerras carlistas, gran parte del campesinado era defensor del antiguo régimen, porque, aunque no se lo crean, vivían mejor con ellos que con los liberales. Cuesta creerlo, pero como veremos en los siguientes episodios, el liberalismo llevó a cabo desamortizaciones que privatizaron tierras que habían sido comunales hasta el momento y que eran indispensables para su supervivencia. Esto significaba que si antes hacían uso de ellas para sobrevivir, a partir de ese momento sus vidas empeoraron drásticamente, porque al privarles de esas tierras, se radicalizó su pobreza. En consecuencia, se decantaron por la defensa del absolutismo que, aunque los encuadraba en estamentos y le privaba de derechos, al menos tenían el estómago lleno. Ya se sabe, el liberalismo, si no era con pan, no había quien lo tragara, al menos en este sector. En este caso, las campesinas, por un lado sumidas en un rol de sumisión propio de la época, unido al hecho de defender a sus maridos y su situación precaria, hizo que apoyaran también la causa fernandina y más tarde la carlista. En definitiva, y para concluir, a pesar de los fracasos de Fernando VII, como la pérdida de las colonias, la inestabilidad política y su odio visceral a los liberales, su figura sigue siendo central para comprender la transición entre el antiguo régimen y los cambios posteriores que sucederían en España. Además, después de haber oído este capítulo, imaginamos que queda más que probada la constante participación de las mujeres de todos los sectores de la sociedad durante el desarrollo de los acontecimientos. Algunas en defensa de las libertades, otras en la de los valores tradicionales, algunas como reinas, otras como pueblo llano, pero todas en su conjunto formando parte de un entramado y participando en la evolución de los procesos históricos de este país. En ningún caso estuvieron al margen o en el margen,
aunque a base de borrar su legado de la historia oficial, se pueda pensar que fueron sujetos pasivos, floreros o figurantes de la gran obra de teatro que se representó en el siglo XIX. Es por ello que pensamos seguir contando la historia de España desde la perspectiva de género. ¿Les gustaría saber más? Pues agárrense que vienen curvas. En el próximo capítulo, Isabel II y el triunfo definitivo del liberalismo. ¿Una mujer gobernando? ¿O un conjunto de hombres manipulando en la sombra? Si quieren descubrirlo, ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, a disfrutar. En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulove. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.